Hola amigos, qué gusto, el placer, el renovado placer, el de cada semana de encontrarnos con ustedes en esto que llamamos Historias desde el Ringside. Y como también ya es una costumbre, y ustedes lo están esperando, mi compañero Pablo Martínez con su acostumbrado recorrido por el mundo del boxeo. Pablo, ¿cómo va, Néstor? ¿cómo vamos? Bueno, bienvenido a todo ese grupo de gente que nos sigue cada semana con Historias del Ringside. Bueno, mucha información de lo que ya pasó. Vamos a ir cronológicamente hablando de la data que siempre nos aporta Néstor Yuria, que está atento a todo lo que pasa en el mundo del boxeo. Una de las peleas que hubo la semana pasada fue la de Marcelo Gabriel Raqueta Sánchez, que dio el golpe sobre la mesa y le ganó a Jerónimo Vázquez, una pelea que se disputó en Florencio Varela, en el Polideportivo Municipal La Patriada. Sí, señor. Una pelea en un pleito pactado en las 147 libras y a 10 rounds. Entonces ganó una de las peleas que tuvimos la semana pasada. La otra fue la de Matías Romero, que también tuvo una interesante victoria. Estamos hablando de peleas que ocurrieron ya la semana anterior. Exactamente. En Maryland le ganó, ahí vamos a tenerlo, al local Jordan White. Fue el triunfo, la derrota del argentino, cayó unas tarjetas. Una muy buena actuación, Pablo. Por decisión unánime. Matías Romero perdió entonces con White en Maryland, en el Hotel Live Casino de Estados Unidos, y el neuquino no pudo llevarse la victoria, que era obviamente una de las posibilidades que tenía ciertas, porque bueno, tenía muchas chances. Vamos a ir a lo que va a pasar este sábado. Otra vez, el lugar elegido, la Federación Argentina de Boxeo. Como venimos diciendo, va a ser el lugar de... Este va a ser el Luna Park de 30 años atrás. Por ahora no va a haber... Es decir, no. Ya determinó... Ya está determinado, no hay más... Digamos, habrá boxeo en diferentes provincias, sí, si lo organiza Pablo Martínez, si lo organiza fulano, lo otro, pero con la presencia, como era acostumbrado, de cámaras, camión de exterior y apoyo de Teis Sport, no. Bien, ahí está, entonces ya es una decisión tomada que me lo venía anunciando ya Néstor. Federación Argentina de Boxeo, la pelea estelar, categoría superligero, Jonathan José Hernández, es un venezolano radicado, sí, argentino en Buenos Aires. Sí. Con 9 knockouts en 15 peleas, ante Jesús Antonio Rubio, mexicano, también con 9 knockouts en 15 peleas, un poquito más tiene, pero bueno, lo más importante e interesante tiene que ver con esta pelea que tendremos con la leyenda continua. Y en cuanto al boxeo femenino, una linda pelea ahí, la Indiecita Sánchez, sí, campeona sudamericana y múltiple clasificada mundial, va a enfrentarse a Aldana Pons, campeona argentina, en una unificación de títulos de división superligero. Esto va a ser el día sábado en la Federación Argentina de Boxeo. Es muy buena peleadora la Indiecita. Y la Indiecita fue doble campeona mundial, tiene muchísima experiencia, ¿no? Me da la sensación, frente a los antecedentes de su rival, que la Indiecita corre con mucha ventaja, pero veremos, ¿no? Peleas son peleas, algo viejo pero siempre actual, ese dicho. Sin dudas. Bueno, y de cara al futuro, a lo que se viene en mayo, hay unas peleas interesantes que se confirmaron hace horas nomás, Néstor. Hace horas, sí. Nosotros siempre tenemos un contacto directo con Néstor con la información, y me ponía en un grupo de WhatsApp el tema de una pelea que se confirmó ayer prácticamente, el 5 de mayo, en Las Vegas. TNT Maidana, el santafesino Fabián TNT Maidana enfrentará al invicto dominicano Roan Polanco. Parte de la velada donde Naoya Inoue combatirá ante Ramón Cárdenas. Título mundial Super Gallo, CMB, OMB y FIB. Así una velada espectacular. Espectacular, ¿no? Gran oportunidad para el hermano del Chino. Sí. ¿No? El hermano del Chino. Que en las últimas peleas ha dado muy buenas peleas, ha hecho ha demostrado que está en el orden internacional. Esta es una gran oportunidad, Pablo. Las Vegas, en una velada de esa trascendencia, y el apellido Maidana siempre empuja. Sí, siempre empuja. Siempre empuja.
Bueno, está mejor ya Maidana de aquel accidente que tuvo, ¿no? Que fue impresionante. Sí, bueno, nació de nuevo, tiene que festejar el cumpleaños. Exactamente. Venía, imagínense, le digo al que a lo mejor no lo sabe, venía por una ruta santafesina con una moto de alta cilindrada, casi a 200 kilómetros por hora. Se lleva por delante. Y se asoma un auto que se asoma y salió caminando. O sea, lo llevaron, lo internaron por una cuestión. Milagros. Es un milagro. No tenía un raspón, no estaba lastimado, un milagro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa entonces el 5 de mayo con Fabián TNT Maidana. Y en cuanto a lo que puede ocurrir en el boxeo de la ciudad de la región, lo dicho ya hace bastante tiempo aquí en Historias del Ringside, el regreso, la revancha de la Bonita, que se lo merecía, será el 10 de mayo en Alemania ante la local Meinke. ¿Se acuerdan de aquella recordada pelea a fines de año donde tuvo el puntaje o las tarjetas que insólitamente un fallo dividido. Le dieron ganador a Meinke? Sí. Sabiendo cómo pelea la Bonita y la forma en que peleó la Bonita, esa manera de presentarse en cada pelea, la Bonita siempre entrega todo. Sí, ahora claro, tengamos en cuenta que va a pelear en categoría pluma. Es decir, de su época brillante, que siempre fue en Super Mosca, en fin, sube un par de categorías, los años también han pasado, no tiene la potencia que tenía demoledora en una categoría inferior, pero siempre es una gran boxeadora, gran rival, y bueno, tiene la oportunidad de la revancha. Yo creo que de las boxeadoras argentinas, todas las que hemos visto, ¿no? Se destaca mucho el tema de la técnica, ¿no? Cómo en el movimiento y la técnica para boxear es excelsa la Bonita. Es muy efectiva, de pronto parece como que hiciera algunas cosas mecánicas, algunas cosas, mira qué fácil lo que hace, no solamente que no es fácil, sino que es muy efectivo, porque ha resuelto no solamente acá, en Japón, en México, peleas imponiendo su estilo y su potencia. Está en la historia del boxeo femenino entre las mejores. Sí, entre las mejores. Aparte el trabajo, ¿no? Con su papá, el entrenamiento, es impresionante. Su hermana campeona mundial también, Evelyn. Todos, ¿no? El hermano también alguna vez. Y Roxana también. Realmente estupendo lo de la familia Bermúdez, que sin dudas uno tiene como referente la Bonita, pero también está ahí la princesita que está haciendo su camino, Evelyn, y viene que es interesante. De retener la corona en una pelea durísima con una japonesa, tremenda pelea, tremenda, en San Lorenzo, una pelea tremendamente dura. Las japonesas que había una ex campeona mundial, ¿no? Muy bien, este es el repaso informativo de lo que pasó y pasará en el boxeo a nivel nacional e internacional. Nos vamos a ir ahora con Néstor y su historia para esta jornada. Muy bien, amigos, la historia de hoy nos va a llevar, jugamos un poco con el tiempo, y nos vamos a un 13 de octubre de 1979. El escenario, una vez más, el Estadio Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Era la pelea número 21 de la temporada 1979. Un choque muy esperado por el público, una pelea que tuvo tanta promoción como expectativa. Juan Domingo Suárez, el bombardero de Federal, el enterriano, entrenado en ese momento por un gran entrenador como Juan Aldrovandi. Suárez, de excelente campaña amateur, diploma olímpico en Montreal en 1976, cuarto en el Campeonato Mundial Juvenil en Cuba, allá por el 74, había cerrado su campaña como aficionado con 27 triunfos, 22 knockouts y 7 derrotas. Ingresó al profesionalismo noqueando en 1977 en el primer round a Carlos Araujo. De allí, Juan Domingo Suárez hilvanó 14 triunfos por nocaut, uno tras otro. Así llegó a esa noche en el Estadio Luna Park. Y llegó tratando de quitarle el título argentino, el título nacional de la categoría medio pesado, a un cordobés nacido en Almafuerte, pero radicado, ya estaba radicado y hoy sigue radicado, en Mercedes, en la provincia de San Luis. Abel
Celestino Bailón. Está, sin duda, dentro de los boxeadores de la categoría medio pesado que han hecho historia. Claro, la calle ya opinaba, el periodismo opinaba. Gran favorito esa noche, Juan Domingo Suárez. No faltó aquel que ya anunciaba en qué round ganaba por nocaut. Pero el boxeo, como el fútbol y como tantas otras disciplinas, está siempre hermanado con la sorpresa. ¿Saben cuántos espectadores hubo esa noche? Ténganlo en cuenta, fíjense el boxeo de hoy. Que si que en el Luna Park, las últimas peleas, antes que se cerrara, cuando pasaban las 4.000 personas, era una fiesta. Aquella noche, fue récord en la temporada, 18.470 espectadores pagaron entrada. Quiere decir que habría 20, entre los colados, invitados, etcétera. Fue una tremenda pelea, durísima pelea. De movida, parecía que los que habían anunciado el triunfo y cómodo de Suárez tenían razón, porque inmediatamente en el primer round cayó, se fue a la lona el cordobés Abel Celestino Bailón. Un impacto durísimo, sin embargo se levantó, se venía la noche, decíamos mucho, se sostuvo esa noche en la pelea, pero se recuperó con buen boxeo, con buena línea, pero sobre todo con coraje, con gran amor propio, dio vuelta a la pelea. No solamente la dio vuelta, sino que ante la sorpresa, no digo de todos, pero de muchos, noqueó técnicamente en 9 rounds al invicto noqueador Juan Domingo Suárez. Terminada la pelea, Bailón fue ovacionado por el público, aplaudido, reconociendo la gran tarea que había hecho esa noche. Obviamente retuvo la corona argentina. Esta pelea después tuvo una revancha, 2 meses después, también en el Luna Park, casi 14.000 personas asistieron, convocados también por lo que había pasado en la primera, y aquí ganó por puntos Suárez. Se tomó la revancha en una pelea también durísima donde Bailón, a partir de los primeros rounds, nos enteramos después, peleó con fractura de mandíbula. Un coraje, un temperamento, ya hasta me animaría a decir, no recomendable para ninguno, porque de la fractura, haber seguido peleando pudo haber terminado en una cosa sumamente más complicada todavía. Pero bueno, era el temperamento de Abel Celestino Bailón. Época de las grandes figuras en la categoría medio pesado. Por citarle algunos, y los que le voy a citar, todos pelearon. Y la mayoría perdiendo tanto con Bailón como con Suárez. Ramón Cerrezuela, Juan Carlos Fernández, Pedro Duarte, Jorge Violín Salgado, que después lo conocimos como dirigente gremial porque fue el secretario general del sindicato que tuvieron los boxeadores. Norberto Rufino Cabrera, gran boxeador, el santafesino, pupilo de don Amílcar Brusa, el mismo que peleara en categoría mediano con Mervyn Hagler, haciendo una pelea durísima, tremenda, que la perdió por nocaut, pero se jugó dejando una gran impresión. De Cándido Barrera, de César Romero, la bestia Romero. Vamos en alguna historia futura contar la historia de la bestia Romero. Un boxeador que, de pasar a ser la gran sorpresa porque derrota por nocaut a quien no podía perder bajo ningún punto de vista, Flores Burlón, uruguayo, José María, tenía la pelea firmada por el título del mundo. Le ganan el Luna Park, pelea después por el título del mundo, en carrera ascendente, y un día sale en la tapa de los diarios y de la sección policiales, acribillado por la policía, porque ahí nos enteramos que simultáneamente como boxeador era jefe de una pandilla de ladrones. Es para contar esta historia, en otra oportunidad la vamos a encarar. Lo conocí bien, conocí a su entrenador, Rodríguez. Nunca
nos pudimos imaginar que paralelamente este muchacho, al que le decían la bestia por la manera que pegaba, era grandote, era un peso más que medio pesado, ya tirando a pesado, ¿no? Abel Celestino Bailone llegó a estar 9º en el ranking mundial. Hizo una gran carrera, pero el destino tiene esas cosas, tuvo un desprendimiento de retina. Se trató, se curó, y le llega un ofrecimiento para pelear en el Madison Square Garden, en Nueva York. Sueño, deseo de todo boxeador, pero por consejo de su médico personal, no la aceptó. Y no solamente eso, sino que inmediatamente, en una reunión, le avisó a Tito Lecture, a las autoridades de la Federación Argentina de Boxeo, que dejaba el boxeo y quedaba entonces el título argentino y sudamericano que estaban en su poder, vacantes para que lo disputaran. Se retiró, tenía 29 años de edad, muy joven, pero obviamente, ¿no? La última pelea la hizo en Pergamino con el uruguayo que recién les mencioné, que tomó una pelea que no tenía que haber tomado nunca con la bestia Romero, José María Flores Burlón, ya entrenado por nuestro querido amigo el Kanga Bonel, que recién nombraba Pablo Martínez a la Indiecita. En el rincón de la Indiecita estuvo siempre y va a estar el sábado el Kanga Bonel, ya con 50 años más, pero va a estar allí. Allí se retiró entonces Bailone, perdiendo por puntos en octubre de 1982. ¿Dónde? En el Luna Park. Porque Bailone fue, como les comenté muchas veces, había boxeadores que se lo llamaba este es del Luna Park. ¿Qué quería decir? Que era un boxeador que el Luna Park lo programaba bastante seguido por el interés, por el público que atraía. Y Bailone era uno de esos. Gran boxeador. Suárez, por su parte, siguió su carrera también. La última la hizo en 1982, ganándole por puntos a Pedro Duarte en Paraná, en Entre Ríos. Se quiso retirarse con su público. 26 peleas ganadas, 5 derrotas, 2 empates con 22 knockouts. Al retirarse Abel Celestino Bailone, tenía 26 ganadas, 8 derrotas, 5 empates y 16 resueltas por la vía del knockout. Un pequeño detalle, pero inolvidable para los que somos con algunos años en el boxeo. 1970, para mí fue 1980, ¿no? 1979 puede haber sido cerca al final, 80. Un gran boxeador que algún día vamos a hablar también acá, al que le decían Perita Vilanzone, un crack. Un hombre que hizo muchas de las cosas Nicolino Roche 30 años antes, o 35 años antes. Un tiempista. Después que dejó el boxeo, fue utilero y encargado en muchas actividades en el Club Atlético Newell's Old Boys. Hombre muy ligado a Newell's Old Boys, incluso enseñaba boxeo, pero estaba muy grande y pasando un momento económico complicado, muy complicado, con su esposa, y entonces el boxeo solidario, lo recuerdo muy bien porque participé también con muchos, con algunos colegas, como el querido Domingo Benevento, por ejemplo, Manolo Tavares, bueno, en fin, muchachos de la época, conseguimos, ahí gran mano nos dio, yo lo fui a visitar personalmente, Tito Lecture, y se hizo un festival a beneficio en Sportivo América para recaudar fondos para Perita Vilanzone. ¿Quién era la figurita en ese momento? 2 en esa categoría. Juan Domingo Suárez, que venía noqueando, y bueno, lo llamé, le pregunté si podíamos contar con una mano de él. 5 minutos la charla para confirmar que venía. Vino, obviamente no hizo una pelea, hizo una exhibición, es lógico. Y el otro, dijimos, bueno, vamos a traer una figura
Y cuando lo dije, más de uno, siempre hay gente que son detractores. Digo, ¿qué va a venir? Ese fanfarrón. Víctor Emilio Galíndez. Dije, hay que traer a Galíndez, porque eso nos iba a traer público, gente. No a pelear, obviamente, a saludar, a estar con la gente. Allí la mano de Tito Lecture fue fundamental. Pero era Galíndez. Como lo dijo mismo el Tito Lecture. Mire, Julia, que hoy le dice que sí, mañana se olvidó. Es muy bueno, es muy buen chico, pero... Así que hasta último momento. Y recuerdo muy bien, siempre lo cuento, ya ha comenzado el festival. Estaba Juan Domingo Suárez, todo, mucha gente, alegría. Galíndez no estaba. Y siempre está el tipo de mala onda, que más que un chiste era agredir. Me gritaban de todos lados. Ahí viene Galíndez. Mirá qué bien que está Galíndez arriba del ring. Yo quietito al borde del ring escuchado, porque se me escuchaba que era para mí y para los que habíamos organizado. Cuando de pronto, mis queridos amigos, se produce una especie de tumulto y gente que baja de la tribuna de Sportivo América. Todavía no estaba la que se construyó en 1982 para los Juegos Cruz del Sur, que da, digamos, a la calle Tucumán. Y yo dije, pensé, alguien hizo algo, robaron una cartera, una pelea. No. Miro así y veo un hombre vestido de todo de blanco, con una camisa llamativa abierta, un medallón colgando en medio del pecho. Era Víctor Emilio Galíndez. Había estacionado el coche arriba de la vereda, un Torino. Extraordinario. Y cuando llegó tan sencillo, dijo, ¿quién es Vilanzone? ¿Dónde está Vilanzone? Y cuando lo vio, claro, Vilanzone, calculo que tendría 80 años en ese momento, muy delgadito, lo mira y dice, ¿pero vos fuiste boxeador con esa pinta? Toda la gente acá lo levantó como si fuera un chico así, como si fuera una criatura en anda, y la gente. Bueno, son las cosas que tiene el boxeo y los grandes boxeadores, siempre solidarios. Bueno, quise agregar esto porque cuando tengo oportunidad destaco ese gran gesto de Juan Domingo Suárez y de Víctor Emilio Galíndez. Volviendo entonces para cerrar a esta pelea que nos convocó hoy en octubre de 1979, está sin duda en la serie de peleas inolvidables de Luna Park, por el desarrollo, por la intensidad, por el resultado sorpresa que dio Abel Celestino Bailone. Y el público así siempre lo entendió. Hoy, Juan Domingo Suárez, que no deja de mandarme algunos mensajes, está en Entre Ríos, fue entrenador, tuvo un gimnasio, ahora ya no. Abel Celestino Bailone tiene un programa de radio muy escuchado, lo hace muy bien, escribe muy bien, un programa de radio en Mercedes que se llama Entre las sogas, el tango y el boxeo. Muy lindo programa los sábados. Y la importancia de todo esto es ver que los dos llevan una vida linda, con familia, bien físicamente, y dejaron un recuerdo maravilloso. Muy queridos en el ambiente, sobre todo por la gente mayor, y hoy los recordamos con esta memorable pelea donde Celestino Bailone, Abel Celestino Bailone, le quitó el invicto al noqueador, al bombardero de Federal, Juan Domingo Suárez. Siguiendo el orden de peleas que me gusta recordar, vamos a recordar más que a uno a peleas. Les voy a traer la próxima semana algo que les va a llamar la atención. Una pelea que, ¿cuánto duró? ¿10 rounds? 12, 3 días. 3 días duró la pelea. La semana que viene las vamos a recordar. Una cosa muy simpática. Mis queridos amigos, gracias por acompañarnos y como siempre, la promesa, el compromiso de reencontrarnos dentro de 7 días en esto que llamamos Desde el Ringside.